Hoy abrimos la caja de Pandora por fin, la caja de los pedales, abrimos nueva sección, van a venir muchos pedales aquí al canal. El primero de ellos, este Baleton, no sé cómo se pronunciará, Dapper Bass, un 7 en 1 muy interesante, así que venga, vamos a verlo. Lo primero que me sorprendió cuando me llegó la caja es que realmente yo me imaginaba que sería aproximadamente el doble de grande. Esto es muy compacto. Como digo, un 7 en 1, lo primero que tenemos es una DI. Puedes conectar pues muchos más pedales, pero siempre la salida final va a ser esta DI balanceada, aunque tiene salida no balanceada también. Y bien, pues tenemos chorus, octavador, un previo cuya ecualización responde muy bien, un canal sucio que veremos cómo responde, el afinador integrado, evidentemente, el booster y el compresor. Así que bueno, tenemos un pedal muy completo para el bajista. Así que vamos a empezar por la izquierda, por este chorus, a ver qué tal responde. Vamos al octavador. Aquí me hubiera gustado tener una octava hacia arriba y una octava hacia abajo, pero no. Aquí tenemos una octava hacia abajo y dos octavas hacia abajo. Pues evidentemente controlar el volumen de ambas octavas. Pero el registro práctico, el registro usable, plenamente usable, sería a partir del mi en la primera cuerda. Más abajo, sobre todo si tocas notas largas, hace cositas un poquito extrañas. Si tocas dibujos rápidos, pues no pasa nada, puedes tocar más grave todavía. Pero bueno, está pensado para tocar melodías en el registro agudo. Nos vamos al previo, un previo, como te he comentado, con una ecualización que responde muchísimo, un previo que me suena bastante noventero, en la línea Trace Elliot, ese tipo de sonido un poquito más moderno, pero bueno, no está nada mal. En cuanto al canal sucio, creo que es lo menos usable. Voy a experimentar un poquito aquí ahora mismo, pero bueno, no acaba de funcionar demasiado bien. Yo no le encuentro demasiado el sentido práctico. A mí la verdad que es lo que menos me convence del pedal. El afinador, bastante sencillo, se activa pulsando el último de los pulsadores, el de compresor, y bueno, pues
cumple su función y la verdad que responde muy bien incluso a la quinta cuerda. Por último, el compresor y booster que funcionan de una manera conjunta con dos potenciómetros. El compresor tiene muy poca cosa que configurar y el booster pues simplemente el volumen. Está bien para esos momentos en los que quieres sobresalir un poco más y ahí pues configuras ese conjunto de booster con compresor. Puedes tenerlo siempre activado, realmente funciona muy bien, pero creo que el sentido más práctico, más usable, es tenerlo como recurso para en un momento dado sobresalir especialmente. En definitiva, es un pedal pues bastante económico que está bastante bien. Esto no llega a 100 euros, creo, ronda más o menos los 100 euros, así que si lo dividieras entre 7 pedales, el precio por efecto sería bastante ridículo. Es una herramienta que, bueno, cabe, más o menos esto cabe en la funda, o sea que es bastante práctico y tiene pues lo fundamental, sobre todo pues una DI con ecualización, un chorus que me gusta mucho, suena muy bien a pesar de tener solo un potenciómetro, pero lo que hace lo hace muy bien. El octavador es usable siempre que tengas en cuenta la limitación que tiene de registro. El canal sucio personalmente no me gusta nada. Y el booster pues está bien incluso para tenerlo siempre conectado y si no pues simplemente para poder hacer un solo y que realmente no te pierdas ahí en la mezcla. Está bien, está bastante bien. Así que bueno, esto es todo. Agradecer mucho a Valeton que me haya enviado este Dapper Bass, un pedal que me ha dejado bastante buen sabor de boca. Sería como una DI súper vitaminada con bastantes posibilidades, algunas limitaciones. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto con muchos más pedales, muchos más bajos. Así que venga, hasta pronto.